voy a escribir un libro. No sé ni cómo ni de qué, pero lo voy a hacer. Saco dinero de acá, le pido a mis abuelos, no sé, porque yo quiero hacer esto. 2 semanas después me diagnostican endometriosis, me tenían que operar así de urgencia. Para mi curso de marca personal. Y es de que, ¿y yo qué soy? O sea, porque me tengo que construir en algo que tú me estás diciendo que tengo que ser. Las redes sociales, o sea, plataformas como Instagram, TikTok, todo eso, hace a personalidades grandes por sus números. Pero yo te aseguro que muchas de ellas... Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un espacio creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tengo un episodio súper especial porque es una invitada que conozco desde hace mucho tiempo, es una gran amiga, que como esas amistades que dicen que no tienes que estar a lo mejor todo el día en contacto, pero sabes que cuentas siempre con esa persona y aunque no nos habíamos visto en mucho tiempo, ahorita estamos platicando como si no hubiera pasado un solo día. Y estoy muy contento de todos los éxitos que está cosechando y que todo el trabajo que ha realizado. Ella está totalmente involucrada en el mundo del ecosistema emprendedor en México y ahorita pues se puso como en boca de todos por su libro, que ya lo pueden encontrar en plataformas de libros y que próximamente llegará en físico, que se llama Creando Unicornios. Entonces estoy súper orgulloso de que sea mi amiga y que le esté yendo tan bien y que esté realizándose en lo que siempre le apasionó. Es autora, es entrepreneur agent, es publirelacionista, es Paola Villarreal. Ay, muchas gracias, qué bella intro. Sí, igual lo que dices es mutuo. O sea, hay veces en las que no necesitas ver a alguien tan seguido. O sea, nosotros tenemos un agujero en el tiempo, así un agujero negro, pero pues todo se conserva en lo anterior de nuestra amistad y demás. Que nos conocemos hace muchos años y de chiquitos. Que te decía hace un momento que me encanta lo que estás haciendo porque yo siempre te gustaron las relaciones públicas. O sea, recuerdo que cuando estábamos estudiando y que, bueno, ¿qué quieres ser? Tú siempre supiste que querías estar en relaciones públicas y hoy en día creaste un nicho que a lo mejor nadie estaba poniendo la atención en relaciones públicas y ahora justamente es a lo que te dedicas y sobre todo en este momento pues con tu libro, o sea que ya estás presentando este libro, bueno, que la presentación es en unos días. Sí. Y no, creo que no mencioné el título, Creando Unicornios, y que pues va a ser un nuevo punto de referencia sobre el ecosistema emprendedor en México, que era lo que estabas buscando. Sí, pues me siento muy contenta porque creo que tú ya lo estás leyendo, es algo que la introducción en este libro pesa mucho, porque prácticamente no es tanto como una historia mía de que yo soy Paola y tengo tantos años y estado civil y así, sino la editorial me supo guiar muy bien a hacer una introducción que pesara en cómo se hizo el libro, o sea, cómo existió desde que, o sea, cómo comienza todo y cómo las relaciones públicas hicieron que este libro existiera, o sea, porque fuera de ser un libro común y corriente que respetó todos los libros y todos los géneros literarios, tú sabes que yo estudié ciencias de la comunicación, entonces el periodismo siempre ha sido parte de mi vida. Ya después no me dediqué como a ser periodista, pero va junto con pegado. Cuando estuve trabajando en la revista de emprendimiento, pues ejercía periodismo. Siempre me ha gustado mucho esta parte como de saber las historias de las personas y si alguien cuenta algo como que se me ocurren muchas cosas y así. Y es lo importante y es el foco de Creando Unicornios, o sea, cómo se construyó en un plazo de tiempo de 1 año y medio, que sí es, bueno, yo lo sentí como si fueran muchos años, pero la magia detrás de cómo se llegó a cada una de las personas, porque son 60 entrevistas, y son de las entrevistas como formales, ¿no? O sea, yo tuve conversación one-on-one con mucha gente, oye, este libro, oye, este artículo, gente por WhatsApp me mandaba así de que documentos, oye, literal tienes que tener estos datos y así, gente del ecosistema. Entonces, pues sí, estoy muy contenta, fue un gran viaje. Sí, como dices, es un libro que, bueno, yo que seguí tu proceso porque lo hiciste súper bien al estar compartiendo en tus redes sociales cómo ibas, qué estabas haciendo, cuáles estaban siendo los retos, porque
de alguna forma, pues los que te leíamos nos íbamos emocionando por saber qué era lo que iba a pasar o quiénes iban a estar en ese libro como empresas referentes. Entonces, yo que vi y que veía tus publicaciones, me parece un formato padrísimo donde, como dices, al entrevistar a estos founders o a estos empresarios que son unicornios en el sistema emprendedor, como que también nos ayuda no solamente a ver tu punto de vista, sino a entender todo lo que está pasando en esa industria. Claro. Se vuelve como una lectura, pero a la vez es un manual, pero a la vez es súper entretenido porque no te cansas del mismo tema, son muchísimas historias. Sí, y eso es justo lo que fue un reto, porque la editorial, o sea, mi casa editorial, que es Penguin Random House, me buscó, o sea, la historia real la van a leer en el libro como quiera, pero la historia real es 100% que Ana vino conmigo y me dijo, oye, queremos hacer un proyecto de las historias de los unicornios mexicanos. Entonces yo digo, es que sí es un súper reto, o sea, conozco algunos founders o fundadores de esas empresas que eran, yo creo que 2, y los demás, pues, unos están en Silicon Valley, otros están en Ciudad de México, otros están en Brasil, viajan constantemente, y siempre se había tenido esta como idea de que son figuras como inalcanzables, ¿no? O sea, los vemos en los medios de comunicación, los vemos te diría que incluso no tanto en podcast, o sea, yo creo que ellos sí están mucho como allá en los medios grandes tradicionales, y cuando me hacen esta propuesta, hubo un antes y un después de los unicornios en México. En el 2021 aproximadamente, cuando Kavak se convierte en el primer unicornio mexicano, sí fue un boom. O sea, los medios estaban hablando de eso, todos nos sentimos muy contentos. Los que pertenecemos o conocemos incluso lo que es un unicornio, era como, wow, o sea, México tiene su primer unicornio. Y después de eso pasan cosas, ¿no? O sea, van saliendo otros van, no quiero decir cayendo, pero teniendo algunas crisis de reputación, que el libro también trata de hablar, no tanto como de, sí la empresa, pero los fundadores, ¿no? O sea, los fundadores, ¿qué es lo que hay detrás de ellos? Entonces, cuando la editorial me propone ese tema, yo dije, pues está muy padre. La verdad, hay personas que no conocen ni siquiera la palabra startup en México. Y siento que sí es porque nosotros somos muy afortunados de saber qué es un startup, pero hay personas que su contexto no los permite conocerlo. Entonces, yo lo pensé y dije, tiene que ser un libro más, o sea, con menos foco a los unicornios y con más foco a la historia, de que alguien que lo lea, o sea, por ejemplo, si yo se lo doy a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, léelo y vas a entender por qué a veces ves noticias en los medios de que tal startup y levantó capital y serie A y serie B. ¿Qué es eso? Hay personas que no saben porque es un mundo pequeño, la verdad. Entonces yo voy con la editorial y les digo, ¿saben qué? Tengo una propuesta de hacer un libro más general del ecosistema de emprendimiento en México, enfocado como en el tecnológico, ¿no? Y me dicen, ok, va a ser un reto grande porque pues la historia, ¿quién la empieza a contar? O sea, ¿cuándo empiezan esas historias? Se sabe de las historias de Apple, de Tesla y de todo, pero en México, ¿quién? Entonces yo empiezo a hacer un mapa general como de, a ver, de todas las personas que conocí por medio de mi trabajo anterior, que era editora de una revista, ¿quién me puede ir guiando? Entonces yo tengo ahí mi mapita de que me puede guiar a y luego preguntaba y me puede guiar a y así. Entonces, Creando Unicornios es el primer libro de la historia de emprendimiento en México, contada por las personas que empezaron a poner las piedritas en el camino. Y yo creo que el Creando Unicornios al mismo tiempo es un título que a mí ya se me había ocurrido hace mucho tiempo atrás, en una conversación que tuve una vez con un periodista y gran amigo mío que se llama Jorge Lerdo Tejada. Y yo me acuerdo que estábamos en un restaurante que ya ni existe en Arboleda y le dije, es que yo no entiendo, ahí, o sea, imagínate el tiempo atrás, era 2020, 2021. Yo le decía, ¿por qué nadie está hablando como que haciendo un proyecto padre de la historia de los unicornios? O sea, podríamos hacer algo porque él hace líderes y muchas cosas y así. Y pues se quedó guardado en mi mente y luego ya pasó tiempo y la editorial viene y me propone este libro. Entonces, hay un libro muy bueno que es un libro de Elizabeth Garden que habla de que las ideas visitan a las personas
Y si tú no cachas esa idea, o sea, te das cuenta de que tú te llega una idea. Si no la haces, esa idea como que se va y va a encontrar a otro host. Y ese host lo va a hacer. O sea, es un libro padrísimo. Entonces, ese es todo como el gran significado de crear unicornios. O sea, es que conozcan la historia detrás del ecosistema. Y creo que también si hablamos un poquito de ti, porque pues al final tú eres, tú, así como esos puntos que tú conectaste para contar esas historias, pues tú eres ese hilo conductor también, que te conviertes en quien escribe y quien narra esas historias. Entonces, me parece una responsabilidad súper interesante, pero a la vez retadora, y que así como tú en un momento te llegó esa idea usando tu referencia de, oye, quiero contar estas historias de los emprendedores, y te convertiste en la host de esa idea, llega tiempo después la oportunidad. O sea, como que esa anécdota me parece súper valiosa porque literal supiste abrazar las ideas que venían a ti y las oportunidades para convertirlas en realidades. Y eso es creando unicornios. Y quisiera como irnos un poquito para atrás para platicar de ti. O sea, ¿cómo fue que entraste al mundo del ecosistema emprendedor? ¿Te imaginaste en algún momento estar en esta área? ¿Qué era lo que te gustaba? Digo, yo te conozco muy bien, pero me gustaría que nos cuentes esa historia para saber cómo llegaste a ser una líder en este mundo de emprendedurismo. Bueno, como te decía, y bueno, tú ya sabes y todo, o sea, yo estudié ciencias de la comunicación porque mi pasión eran los medios. O sea, luego después estudié locución. Los medios de comunicación a mí, desde chiquita, yo creo que es gran culpa de mi mamá, que siempre me estaba grabando y videos y a ver esta presentación y todo y así. Siempre me apasionaron los medios. O sea, es algo que la información para mí es el poder más grande que existe en todo, ¿no? O sea, información es poder. Pero la verdad es que después, cuando te gradúas de ciencias de la comunicación y ves el mundo real en Monterrey, dices, oye, ¿dónde voy a trabajar? Pues puedo ser editora en una revista. ¿Cuántas revistas hay en Monterrey? O sea, hay pocas. Y puedo trabajar en una agencia de marketing. O sea, como que uno sale muy verde y no sabe todas las cosas que se pueden hacer, porque la comunicación abarca muchísimas cosas, desde empresas chicas hasta empresas de las más grandes. Pero obviamente yo salí a los 21 con muchas ganas de crear. En ese momento yo jamás en mi vida había, yo creo que escuchado la palabra emprender, o sea, o si era algo muy lejano, muy vago. Y empiezo a estudiar, ya sabes, lo que a mí me gustaba, ¿no? Radio, estuve en tele, en mi servicio social de la uni, y me doy dando cuenta que es muy apasionante, pero yo necesitaba algo más, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, entro a una agencia de marketing, aprendo como que muchas cosas de contar historias, de escritura, prácticas. Y ya después, cuando me gradué, entré a una revista de aquí de Monterrey, fundada por Arturo Villarreal, que es Pro Magazine, hoy se convirtió en Pro Network, y empecé haciendo de todo hasta ir contando historias de emprendedores. Entonces, yo me sentaba con emprendedores a escuchar sus historias y a escribirlas y subirlas a la página web. Y luego como que me empezaron a tener más confianza, a soltar más trabajo y todo, y empecé a ir a eventos, empecé a meterme mucho a escuchar, y conocí a personas, y personas que ahorita a lo mejor ya no tienen sus mismos emprendimientos, pero hicieron otros, o lo cerraron y decidieron entrar a una empresa, pero siguen siendo personas. O sea, el ecosistema de emprendimiento está muy conectado. O sea, todos están conectados, todos conocen a alguien que pueda estar dentro de tal lugar. Entonces, después estuve casi 5 años ahí, llega la pandemia y a mí me empieza a brincar mucho la idea de que es como si tú te sientas pues una vez a la semana con emprendedores de Monterrey primero, y luego de Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, de San Antonio, y escuchar ideas. Y yo decía, ¿por qué yo no hago algo yo? O sea, un proyecto. Yo siempre he sido emprendedor, o sea, de cosas a lo mejor de niña que emprendía, ¿no? Y entonces llega la pandemia
Y la pandemia literal fue como tienes que hacerlo, renuncia. O sea, porque era el momento. Me empezó a buscar mucha gente para hacer cosas de comunicación y así la verdad es que sí fue un gran empuje para mí. Y el cómo me convierto como en esta figura es, yo no quería, o sea, estaba la pandemia, imagínate. Entonces era muy difícil, Max. Era muy difícil ponerse a pensar en soñar, porque tú tenías miedo de todo. De qué iba a pasar con el mundo, literal. De qué iba a pasar con el mundo, yo tenía mucho miedo. ¿Qué iba a pasar con mis papás si se enfermaban, con mi abuela? O sea, la verdad es que fue un momento difícil para muchas personas y como que soñar no cabía en la pandemia. Pero mi situación me llevó a realmente empujar y es lo que te digo, o sea, esos conectes que yo ya tenía desde antes, que son no contactos, sino relaciones de grandes amigos, de, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, ayúdame a entender cómo me ves tú que no sea en la revista. Porque la gente ya me había encasillado en la revista. Sí, Paola, la de la revista. Ajá. Oye, una entrevista, Paola, la de la revista. Entonces empecé a hacer Paola, la de la revista, y yo dije, es que... Yo soy mucho más. Ajá, y amo mi trabajo, o sea, lo amaba. Me dolió mucho dejarlo porque me encariñé y demás, pero yo decía, es que o sea, tengo 24. Ay, de que yo me sentía bien grande. Tengo 24 años, tengo que hacer algo. Entonces me siento con muchos amigos y abro un Excel que le puse, ahí lo tengo guardado, siempre que lo veo lloro mucho. Se llama un Excel, se llama Un Café con Paola. Entonces haz de cuenta que yo entrevisté amigos del ecosistema, de que, ¿cómo me ves? ¿Qué hago? O sea, en tu mente, ¿qué me ves haciendo que no sea en un medio? No, pues conectando, no, pues abriendo puertas, no, pues, y yo, ok, sí, pero ¿cómo se cobra por abrir una puerta? O sea, no es como que, hola, ¿me presentas a alguien? Sí, claro que sí, te voy a cobrar. No, o sea, y fue un camino de aprender. Luego me conecté con publirelacionistas de México porque yo las empecé a buscar. A mí siempre me ha encantado y tengo una fascinación, Max, como por cómo llego a tal persona y que me diga que sí, ¿sabes? No sé si te ha pasado. Sí, que claro. ¿Cómo llego con tal persona y que me diga que sí? Entonces me siento con RPs de México, empecé a hablar, oye, ¿cómo funciona esto? Yo voy a empezar apenas. Y lo que me sorprendió es que esas personas, o sea, imagínate, Max, que venga alguien contigo ahorita que, oye, ¿cómo funciona tu negocio? Cuéntame tu secreto, ¿cuánto cobras? Esto, no sé qué. A lo mejor, o sea, te sientes hasta intimidado, ¿no? Pero esas personas, que de hecho son la mayoría mujeres, fue que, claro, vamos a tener un Zoom, yo te explico todo. Y me empezaban a decir, esto funciona así, esto acá, los medios, cómo funcionan, los periodistas, los editores, Entonces yo me armé como de mucha información y dije, qué padre que estas personas, que hoy tenemos un grupo de WhatsApp, de hecho, de publirelacionistas ya de la TAM, que puedan compartir, porque luego ya entendí que el trabajo del publirelacionista es un trabajo serio, es un trabajo muy profesional y es un trabajo solitario. O sea, siempre uno tiene que estar como pensando en qué le va a ofrecer a los clientes, porque los quieres ver brillar igual, ¿no? Entonces... Y que, perdón que te interrumpa, no. que muchas veces también en el PR haces hasta lo impensable y lo imposible, sí, con tal de que se logre el acuerdo con el cliente o que se abra esa puerta, ¿no? Sí, claro. Que se abra, y más cuando con las personas que trabajo y que he trabajado siempre, los llego a admirar. Entonces yo digo, esa persona se merece estar en lo mejor. Entonces sí es un trabajo como de mucha responsabilidad de cuidarlos. A lo mejor las personas creen que relaciones públicas solo es como qué decir, cómo comportarte y qué no decir, ¿no? O sea, va mucho más allá de todo eso, es todo. Y lo más padre es que lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y te digo algo, a mí me cambió el chip por completo. O sea, cuando me empezó a gustar mucho estos temas, fue cuando mi abuela me regaló un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Yo estaba, sigo estando joven, ¿ok? Pero estaba mucho más chiquita y me acuerdo que me lo dio mi abuela y yo dije, ay, pues no cree que no tengo amigos o qué. Y entonces y luego... ¿Qué me quiso decir con este libro? ¿Qué me quiso decir con este libro? Y me acuerdo que me dijo, esta es literalmente la Biblia de toda la parte de comunicación, de las relaciones, hijita, de que tú tienes que ser muy profesional. Y yo, bueno, le voy a dar una oportunidad a este libro. Y se ha convertido en mi referente de que ese libro es prácticamente, te dice cómo, para que las personas siempre te tengan en mente,
pero realmente en un tema de negocios. O sea, se le puede dar muchos giros, la verdad. Y desde ahí yo dije, es que esto es relaciones públicas. Y fui entendiendo y luego fui comprando más libros y fui como analizando qué podía hacer. Y fue cuando yo me doy cuenta, Max, de que los emprendedores casi no tienen PR. O sea, el PR siempre es... A ver, si yo te pregunto PR, ¿cómo en qué piensas? En relaciones públicas, eventos, entrevistas. Artistas, músicos. Sí. Que esos son más como un manager. Las relaciones públicas sí son muy cuidadosas. O sea, no es tanto de que, ay, salte ahí en ese medio y sal. No, o sea, es, a ver, entrenamiento de medios. ¿Qué vas a decir? ¿Qué no vas a decir? ¿Qué vas a cuidar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a ver? Ahí complementa muy bien las personas que hacen como imagen pública, como Clara. Y es todo. Y lo podemos hacer nosotros mismos, con mucho conocimiento y ganas de conectar. Y que se suma también con cuál es la historia que quieres contar. También, porque hoy en día, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, la importancia de contar una historia con la que la gente se pueda relacionar y con la que la gente pueda conectarse, ¿no? Sí, claro. Y que creo que también, ahí va también un poco la parte de relaciones públicas, en la parte de empresas o de negocios, emprendimiento, porque yo he escuchado muchas historias también y yo digo, tu historia está muy buena, pero la cuenta súper mal. O sea, nos cuenta súper mal la historia porque tal vez no tienes una narrativa armada o no sabes tal cual cómo platicar. Y yo, me ha pasado que conozco la historia, digo, tu historia es buenísima, pero no me enganché con ella porque... pues la cuentas a como se te dio a entender, ¿no? O sea, sí. Y creo que también por ahí va, o si no, tú corrígeme, por ahí va también el trabajo del PR para emprendimiento y negocios. Sí, exactamente, porque cada negocio, cada emprendedor es diferente, tienen personalidades diferentes. Hay emprendedores que les gusta mucho estar en el foco, mucho, y lo disfrutan y está bien. Hay emprendedores que, o sea, yo he tenido como consultorías y asesorías que me dicen, yo no puedo atreverme a hablar en una cámara, o sea, no hay manera, ¿cómo me voy a dar a conocer? Y ahí es cuando se hace entrenamiento a voceros, ¿no? O sea, de que, ok, no te gusta hablar en cámara y salir y todo, pero ¿qué tal escribir? Oye, pues entra como columnista en estos medios y todo, o sea, siempre hay una opción y la verdad es que los medios, hay mucha gente que, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? De que los medios ya no, pues ya nadie ve la tele, ya nadie escucha el radio, oye, tú eres un 1% de 80 personas en todo México que se siguen informando literalmente por televisión, radio, periódicos, blogs en internet y las redes sociales de los mismos medios, ¿no? Pero hay mucha gente. Y a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, las redes sociales, o sea, plataformas como Instagram, TikTok, todo eso, hace a personalidades grandes por sus números y muchas veces por lo que son. Pero la verdad es que de repente salen unas figuras que son grandes por sus números y se ponen como de moda. Pero yo te aseguro que muchas de ellas, o ellos, sin pensar en nadie, o sea, es un ejemplo en general aquí, en China y en Estados Unidos, no van a ser invitados a un medio de comunicación. Porque sus números no son nada para un medio. Tienes que ser y tener una narrativa, una historia, así seas creador de contenido o lo que sea, de, ok, eres creador de contenido, influencer, lo que sea. ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Sabes? Uh-huh. Y eso es lo que a los medios quieren. Sí, pues la nota que pueda ser un título, que pueda ser una nota, ¿no? La historia que pueda ser una nota, más bien. La historia, o sea, no se trata nada más de contar la historia y hacerla interesante solo porque sí, sino realmente unir los puntos para que esa historia sea única. Exacto. Que todas las historias son únicas, pero hay que saber contarlas. Oigan, ¿qué creen? Se me acaba de ocurrir una idea padrísima para la nueva campaña de nuestra marca. ¿Cómo ven si hacemos un videito de estos que se están usando así animado, donde salga el logo así gigante del cielo de nuestro producto también a un lado, y luego salgan como fuegos artificiales y rayos y empiece a llover y todos empiecen así como a jugar abajo de la lluvia y a mojarse? ¿Cómo ven? ¿Necesitas un equipo que entienda tus ideas? No te preocupes por crear contenido. Nosotros lo hacemos por ti. Creamos contenido para tu marca.
UMI, agencia creativa. Escríbenos a contacto@umi.mx. Y las fotos del producto también pueden estar así como en el mismo video, revueltas. Hay que saber contarlas. O lo que hacen ahorita también, pues esto que se puso mucho de moda primero en Estados Unidos, en Europa también, y luego ya como aquí en México, todos estos creadores de contenido que comenzaron de muchas áreas, ¿no? De lifestyle, deportes y así, y que luego súper inteligentes porque sacan un producto o un servicio o son productores de cursos y todo, y ya se empiezan a distinguir y está bien padre porque crecen de creador de contenido a empresario, o sea, o empresario digital, y eso también es emprender. Entonces, está padrísimo cómo de las redes nacen todas, o sea, nacen muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, en mi caso, y vaya que pues yo no tengo una audiencia de 50,000 millones de personas, pero yo creo que ese diferenciador de cómo conté la historia y cómo fui muy honesta desde un principio de que renuncié y me dolió y batallé y me caí, fue lo que la editorial se pudo fijar en mí para decir, entre tantas personas en Ciudad de México que conocen mucho más del ecosistema, alguien en Monterrey. O sea, una regia que escribe el primer libro de emprendimiento en México es fuerte. O sea, y eso me lo hizo, fue mucho trabajo de convencimiento como interior y de la editorial de Paola, eres regia. Obviamente eso es como wow. Y no porque sea regia, sino porque el ecosistema en sí comienza en Ciudad de México y ahora está en relación con todos los estados. Y Monterrey es importante y Ciudad de México, y todos nos apoyamos entre todos, en grupos de WhatsApp, en foros, en LinkedIn, en bla, 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 ¿no? Porque por eso es el subtítulo del libro, el futuro del emprendimiento está en México, o sea, en el país en general. Y luego haces esta dinámica de el café con Paola y empiezas a preguntarle a todos tus contactos, bueno, ¿tú qué ves en mí? O sea, ¿cómo me ves tú? ¿De qué forma? ¿Cómo interpreto esta parte de tu historia como en esa crisis de identidad de quién soy yo si no tengo este trabajo? Porque habías dedicado 4 años o 5 años a trabajar en una revista donde como que todo tu personalidad se fue como adheriendo a lo que hacías ahí. Sí. Pero también llega este momento de introspección, que en este caso fue la pandemia, donde dices, oye, yo soy muchas cosas más. O sea, yo también tengo muchos otros temas, yo soy muy interesante, yo tengo muchas cosas que yo quiero contar esa historia de mí. Uh-huh. Entonces, me encantó el ejercicio de, bueno, preguntarle a la gente que te conoce, ¿tú cómo me ves? O sea, ¿tú qué piensas de mí? Sí. ¿Cómo, en todo eso, ahí fue donde nace Entrepreneur Agent? En todo eso, ajá, exactamente, porque fue en un grupo justo de Ciudad de México, o sea, hay mucha gente de todos lados, pero yo les decía, ok, conecto, abro puertas, comunicación, estrategias, pero ¿cuál va a ser mi tagline? O sea, para mí el tagline es muy, 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 muy importante poderoso. Y muy poderoso, exacto, porque no sería lo mismo que yo fuera, o sea, que yo me hubiera puesto en las redes como publi relacionista. ¿De qué? ¿De futbolistas? ¿De artistas? ¿De, no sé? ¿Influencers? ¿De influencers? ¿De chefs? O sea, se puede todo, ¿no? Entonces, fueron varias personas las que, oye, hasta que hice como ahí jugar con las palabras y todo, y fue que Entrepreneur Agent, y, o sea, yo decía, está padre, pero como que, qué oso, ¿no? Aparte de usarlo en inglés y todo, luego entendí que, pues, me podía abrir puertas en otros países, no nada más aquí. O sea, fue muy estratégico, ¿no? Y cuando ya por fin como lo tuve, fue como otra vez ir con personas, ¿qué piensas de esto? Ay, pues no sé, suena medio raro, no se entiende. Ok, no se entiende. Ok, y yo anotaba, no se entiende. ¿Qué opinas de esto? Ah, está padrísimo. No manches, nunca había escuchado eso. Ah, ok. Entonces como que fui validando, o sea, yo sola literal, más que en mi casa volviéndome loca con la pandemia, hasta que yo dije, ¿sabes qué? Ok, Entrepreneur Agent, una persona que es, o sea, ¿qué hace? Es una persona que abre puertas, que crea oportunidades solamente en el ecosistema de emprendimiento, de negocios, creadores de contenido, autores, y dije, no manches, me encanta. Y lo registré porque mis abogados fue, regístralo ya, ¿no? Para cuando lo quieras usar en conferencias y todo. O sea, yo no tenía nada más que el creer que eso podía funcionar. Y funcionó. Y luego muchas personas me empezaron a buscar por LinkedIn. Sobre todo es que yo amo LinkedIn, pero por LinkedIn de que,
oye, ¿qué es eso? Entonces yo me sentía como, te voy a explicar qué es. Entrepreneur Agent es algo que, y aparte me encanta porque pues sí doy el reconocimiento que no se me ocurrió a mí, ¿sabes? Es un conjunto de ideas de muchos emprendedores. Pero tú fuiste también la visionaria que claro. le quisiste poner el tiempo, el esfuerzo sí. y todo. Y aparte, eso es lo que hace única tu historia. O sea, que cualquiera pudo haber dicho, me quiero dedicar a las relaciones públicas, me quiero dedicar al mundo del emprendimiento, pues, emprendedora, relaciones públicas. Sí, de pero emprendedores. Tú dijiste, no, yo diferente. necesito tener un tagline que me diferencie. Sí. Lo que decías ahorita, o sea, como los medios están buscando una historia que sea diferente. Y tú hiciste diferente tu historia desde el inicio al llamarte, al ponerte como ese apellido, ¿no? Sí, es como un apellido. Pero lo que dices o sea, lo que ahorita estabas diciendo tú de las crisis de identidad, sí, yo la pasé. O sea, yo estaba enamorada de mi trabajo porque yo siento que sin ese trabajo que fue tanto tiempo, pues mi camino hubiera sido diferente, ¿no? A lo mejor hubiera estado en la industria de la moda. O no sé. O en el marketing. No sé, deportivo, o sea, hay mil cosas, pero fue ahí, o sea, tuve que conocer a todas esas personas para yo poder como entender cómo funcionaba el ecosistema de emprendimiento, y justo cuando salgo es cuando me doy cuenta de que es un mundo pequeño. O sea, uno creería que, ay, no, es que es enorme. No, o sea, sigue siendo un mundo pequeño, y eso se tiene que conocer cada vez más, porque si esas historias me inspiraron a mí o a otras personas van a inspirar a muchos más. Entonces nunca se me va a olvidar que cuando todavía trabajaba ahí entrevisté a María Teresa Arnal, que es una de las mujeres más respetadas, influyentes de, yo creo que en Latinoamérica o Estados Unidos. Ella fue CEO de Google México, de Stripe. Me dijo, es muy difícil para un emprendedor esta crisis de identidad de no soy mi negocio. Y entonces, con esto que estoy haciendo ahora, para mí sí ha sido más fácil separar, ¿sabes? Porque... ¿Tú crees que sí se puede separar? Es difícil. O sea, separar la identidad, la personalidad, el quehacer y todo lo que es el negocio de lo que es Creo que del sí creador y emprendedor de ese negocio. Sí, es muy difícil. O sea, recomendación acompañado de terapia, porque de pronto, en este caso, ¿no? Que yo soy Paola Villarreal Carvajal. O sea, yo no tengo el apellido Entrepreneur Agent ni me lo voy a registrar en mi nombre, ¿sabes? Puede ser que en unos 10 años yo ya no sea eso. ¿Y qué va a pasar cuando yo pierda el tag? Pues sigo siendo yo. O sea, siempre voy a estar orgullosa de lo que hice. Puede ser que pasen muchas cosas, no sé. Entonces, sí es complicado separar la personalidad del emprendedor con su negocio, porque siempre va a estar muy metido y, o sea, ¿ubicas los Avatars, la película de Avatars, cuando se une la trenza con el árbol de la vida y eso? El árbol de la vida es el emprendimiento y la trenza son tus sentimientos de emprendedor y uno está ahí colgado. Entonces tienes que aprender cómo a trabajarlo, porque si no, te mata, la verdad. Sí, te da burnout, te sientes sin identidad. Sin identidad. Es una pregunta, yo creo que ya le había hecho alguna vez aquí en el podcast, de cómo pasa cuando y no nada más pasa, yo creo, con los emprendedores, sino también con la gente que trabaja en el mundo corporativo, que le dedican tanto de su energía a que la empresa esté bien, a que el trabajo vaya bien, pero se nos olvida que, oye, también estás tú, o sea, también como las persona. Cosas que a ti te gustan, las cosas que a ti te interesan, son importantes, son igual de importantes y no desaparecen. Sí, ¿verdad? No desaparecen. Porque llega momentos, yo creo que en los que las dejamos como de visitar, o sea, esos espacios los dejas de visitar y llega un punto, entonces, si yo no tengo como dices tú hace un momento, si yo no tengo esta empresa, entonces, si yo no tengo este emprendimiento, entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Ajá, y eso es muy difícil. ¿Quién soy yo? Y es muy duro, es muy difícil porque, o sea, digo, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado de que tengo que cerrar o de quitar, no, pero sí conozco historias que, pues, han tenido que cerrar sus negocios o emprendimientos, o proyectos, podcasts, lo que sea, todo. O sea, lo que te hace una identidad de uno mismo con el proyecto que fundaste,
Y me imagino que debe ser duro porque a final de cuentas le echaste todas las ganas, creíste en ti, todas las veces que no creías y que te decían, no, creo en ti, y tú sí creo, y temblando así, ¿no? Y algo fuerte, o sea, te acostumbras también y te entrenas a ti mismo, te preparas mentalmente para contar esa historia y yo creo que eso es algo muy característico de los emprendedores, que nos creamos esa historia, nos repetimos esos valores, esas ideas, para estarlas constantemente compartiendo, porque eso es lo que lo hace verdadero, ¿no? Uh-huh. Si tú no cuentas, si tú no te expones, si tú no estás... Y un poco también con esta bombardeo de información que existe hoy en día de la marca personal y de cómo tenemos que salir a contar nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, nos preparamos tanto que cuando lo dejas, por cualquier motivo, sí te puede llegar a pasar esa crisis de, bueno, entonces... Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, todo lo que escribí, todo lo que conté, ya no es. Sí. Entonces, me parece que es un tema. Sí, es un tema, sobre todo delicado, que estaría padre que pudieras traer a una psicóloga o algo. Pero lo que quiero decir es, le pasa a todos. O sea, yo recuerdo en mi entrevista con Adolfo Abats, el fundador de Clip, que es, o sea, está como la naranja y todo. La Clip, que Adolfo Abats es uno de los primeros, ya vas a llegar a ese capítulo pronto, pero es uno de los primeros emprendedores tecnológicos de México. Entonces, cuando te dicen todo ese currículum y salen las portadas y en todo y así, y yo tuve la oportunidad de hablar con él así, literalmente como tan en confianza, porque es tan buena persona, me decía, es que el síndrome del impostor nos pasa a todos, o sea, pequeños o grandes, en la fama y en las caídas y todo. Y justo con él traté de abarcar el tema de salud mental porque él lo mencionaba mucho, lo traía mucho. Y me encantó la manera en la que él cuenta las caídas, las veces en las que tuvo que aprender a levantarse cuando levantaba estas mega rondas, como a veces como que, pues sí, uno dice, todo el ecosistema te aplaude y te ponen y te veneran y te dicen, pero ¿qué es lo que sientes tú como persona? Porque la identidad del emprendedor está arraigada al uno mismo, ¿no? Ese capítulo a mí me fascina porque es importante que en el tema de emprender se hablen de estos temas de salud mental, que muchas veces también nosotros como emprendedores, si nuestra familia no viene de una raíz de emprendedores, a veces no lo entienden. Sí, como que no... Como que en tu cabeza no dimensionas los pasos. Ajá. Y yo creo que somos una generación mucho de instrucciones y de pasos, de qué es lo que debo de hacer, a dónde sigo. Por eso me encanta también que hayas tú seguido tu método de, oye, a ver, déjame pregunto, porque a mí también me encanta preguntar, o sea, si yo no sé, pregunto. Y creo que es algo como muy característico también de esta generación, de estar, ¿a dónde hago? O sea, ¿para dónde voy, no? Sí. Algo que te iba a comentar de cómo fue este proceso de escribir el libro, es que me encanta que, al menos en tu nicho o en tu tema de Entrepreneur Agent, pareciera que este episodio y que este libro habla solamente de emprendimiento, pero a mi punto de vista habla de muchas cosas más. O sea, lo que dices hace un momento de soñar, o sea, de dónde queda ese sueño que uno tiene de hacer algo distinto, porque en esas historias que tú cuentas de los emprendedores, ahora estamos hablando de relaciones públicas porque estamos compartiendo tu historia, pero en las historias de emprendimiento hay un montón de problemáticas, hay un montón de temas, de industrias, de materiales, de lugares, de oportunidades que se van visitando para que se cuente esa historia, ¿no? O sea, me gusta eso que al menos con tu libro se puede relacionar cualquier persona. No, tal vez ni siquiera estás buscando aprender de relaciones públicas, pero sí de cómo ser un emprendedor y dónde encontrar una oportunidad para seguir soñando. Sobre todo como el mindset. O sea, de hecho, cuando yo escribí Creando Unicornios, o sea, se cuenta del proceso fue el proceso creativo realmente fue difícil porque yo me puse a pensar, el ecosistema de emprendimiento es tan grande que no, o sea, me va a tardar 3 años.
de sumar a todas las personas al libro, me va a tardar, 10 años me la bañé, pero 5 años, sí, porque, o sea, hay personas que son ilocalizables, o sea, personas que de verdad sí es muy difícil llegar. Yo siempre digo que nunca es imposible, pero muy difícil, tardado el tiempo. Entonces yo bajé como en general el ecosistema, me junté con amigos, sobre todo inversionistas, que me enseñaron como, mira, esto viene desde acá abajo. Yo iba, y cada vez iba bajando más y más y más y más, hacia un terreno que estaba como en piedras, que solo muy pocas personas conocían. Entonces, realmente la misión de este libro a veces se cree o se pudiera pensar que es solo para emprendedores, ¿no? Es todo lo contrario. Creando Unicornios lo pueden leer emprendedores y se van a sentir identificados y a lo mejor van a aprender un poco más porque la primera parte es muy, muy teórica, pero es más, y mi intención es llegar a las personas que no tienen ni idea de la palabra startup o de la palabra emprender, de las historias que tenemos en México. Y también no es nada más para los que quieran o aspiren a emprender, sino para los que quieran trabajar en un emprendimiento, porque de pronto los emprendedores dejamos de fuera en la conversación a los que no quieren emprender. Y no está mal no querer emprender. A lo mejor está padrísimo que alguien quiera trabajar en un startup o en un emprendimiento, porque si todos fuéramos emprendedores, no trabajaríamos con personas que hacen que nuestros negocios crezcan. Entonces, este libro es para todos, para que entiendan como lo que sucede en el ecosistema. Los estudiantes, o sea, por ejemplo, recibí un comentario en LinkedIn de un autor justo que se fue a vivir a Canadá y me dijo, le estoy leyendo tu libro a mis niñas de 7 y 4 años, porque pues difícilmente ellas, ¿qué les puedo leer de una mujer mexicana? Y el libro es muy ligero, o sea, sí tiene muchas cosas teóricas, pero es muy ligero. Entonces, Creando Unicornios es para cualquier persona que necesite inspirarse, pero con historias fuertes y verdaderas, ¿no? No es motivación, es como la historia real que se transmite en las páginas de lo que es el libro. Está buenísimo. Yo te digo, no lo he terminado, pero ya lo estoy leyendo. Y como dices, es una lectura ligera y la forma en que lo escribes y cómo lo cuentas te atrapa. O sea, desde el principio cuando estás contando tu historia, de cómo fue que llegaste, que tú también te enfrentaste a retos al decidir ser emprendedora, porque no está de más decirlo, tú también eres emprendedora y trabajas con clientes y trabajas con creadores de contenido, con empresarios, llevando la parte de comunicación estratégica, de relaciones públicas. Entonces me encantó ese principio de cómo vas contando tu historia y cómo se va como desenvolviendo el cómo llegaste a donde estás el día de hoy. Gracias. Y ya, bueno, vienen las páginas después con todos los capítulos donde cuentas las historias de los emprendedores, pero para poner también en contexto para los que nos escuchan, el título es Creando Unicornios. ¿Qué significa un unicornio? ¿Quiénes son los que pueden llegar a ser unicornios? Ok, las empresas unicornio, o ya sean de alto impacto o emergentes enfocadas 100% en tecnología, y que generalmente suelen estar bajo un modelo de venture capital, o sea, de inversión, son empresas que alcanzan una evaluación en Estados Unidos de $1 billion y aquí en México de $1,000 millones o más. O sea, una evaluación de que cuánto vale, ¿no? Entonces, tienen otras características que me encantaría que puedan leer el libro para que las conozcan más a fondo. Y son estas empresas que se les llama unicornio, porque la terminología es como, o sea, el unicornio que pues en la fantasía y que no existen, y que wow, las empresas unicornio, y cómo se pusieron de moda, y cómo hay muchísimas en todo el mundo. Pero el Creando Unicornios de mi libro es, claro, respetando la terminología que tienen estas empresas que entrevisté, pero Creando Unicornios va más allá de la evaluación. O sea, va más allá del término de valgo tanto, que es algo que se puso mucho en contexto cuando empezaban a nacer muchos unicornios, sobre todo en México y latinoamericanos, etcétera, porque va más allá. O sea, el crear un unicornio va desde la cultura de la empresa, desde cómo son las personas que trabajan, cuál es como su filosofía, los valores, todo.
Por ejemplo, Nubank, que es de Brasil y que en su momento fue un unicornio latinoamericano, pues se convirtió hoy en día en uno de los neobancos más queridos. Y cada vez me sorprende más cómo hace las cosas Nu. Y ellos ya salieron a bolsa. O sea, todas las personas con las que he hablado en el ecosistema siempre pintan a Nubank o a Nu como un caso de éxito, ¿no? Otro caso de éxito en Latinoamérica podría ser Mercado Libre, que también salieron a bolsa, ya son empresas públicas. Entonces... ¿Y cuáles crees que son las características que hacen que estas dos empresas sean casos de éxito? No, pues es que es demasiado, o sea, varía. Contexto del origen de dónde son, cómo manejaron su capital, quién está detrás de ellos. O sea, la verdad ahí sí 100% tiene que ser, yo creo, un ángel inversionista o un venture capital que platique esos temas. Pero el creando unicornios es eso, o sea, el crear empresas en México, que padre que haya más unicornios mexicanos y que tengan esa evaluación, pero que sean más empresas, que sean casos de éxito reales, ¿no? Esa es la 100%. filosofía detrás de creando unicornios. Sí, o sea, y como tú lo dices, que no son solamente las empresas que tienen esa evaluación, sino como crear más empresas con esa forma de visualizarse. Exacto. Porque pues también es como una meta, un lugar a llegar que muchos emprendedores en Venture Capital buscan llegar ahí. Pero es más allá de eso. Exactamente, es mucho más allá de eso. Y sobre todo, pymes. O sea... Que México, que podemos decir de las pymes, ¿verdad? Que es la gran parte de la economía son pequeñas y medianas empresas. Exactamente, entonces, la verdad es que lo que más me encantó de poder escribir este libro es conocer el contexto de todas las personas en México, al menos, que emprenden. No es siempre el mismo, pero sí atravesan por las mismas problemáticas. En diferente nivel, obviamente. Pero que un emprendedor siempre va a tener que tener una red de soporte, siempre va a tener que cuidar mucho su entorno. O sea, son muchas cosas. La verdad es que nos podríamos poner a hablar ahí. ¿Y cuáles fueron para ti los retos como autora? O sea, de ser una entrepreneur agent, de estar en el mundo de relaciones públicas, de comunicación estratégica, pasar a ser escritora de un libro. ¿A qué te enfrentaste en ese viaje? Pues mira, fue complicado porque a mí me hubiera encantado tener el tipo de historia en el que te vas a una cabaña, un año sabático y escribes así. Pero la realidad es que no, o sea, yo nunca dejé mi trabajo y de la mano de mis clientes, pues obviamente mi escritura era más en las noches. Entonces imagínate, las entrevistas yo no las hacía en las noches, yo me tenía que ajustar a la agenda de las personas que me dijeran. Entonces era como organizar mis dos vidas, o sea, ahí sí tenía dos vidas. Mi vida como lo que es mi negocio, Entrepreneur Agent, mis clientes y todo, que jamás los descuidé, porque lo primero que me dije a mí misma fue: yo no puedo descuidar a mis clientes porque ellos son mi motor. O sea, yo tenía así abrazados a mis clientes de este lado y de este lado como al libro, ¿no? Entonces, el libro, le dediqué fines de semana, fiestas que no fui, compromisos a los que dije, es un capítulo que yo avanzo este fin de semana. Entonces, lo que me pasó es que estuve abrazando a mis clientes así y a mi libro así. En las noches acababa siempre como a las 12, 1... Y me explotó el contexto social y personal de hacer ejercicio, salir con amigos, o sea, lo descuidé mucho tiempo. Sobre todo ya al final, que eran como los cambios y las revisiones y todo y así, porque el investigar hasta me gustaba, ¿no? Y cuando tenía entrevistas también era en las mañanas o en las tardes, siempre que no me interrumpiera acá, ¿no? Que es como... Mi abrazo eterno. Mi abrazo eterno. Entonces, ya ahora, pues entiendo que tuvo que ser así. O sea, no había manera, a lo mejor sí, pero yo nunca me acomodé a cómo va a haber, ya no tengo brazos para salir a correr, ya no tengo brazos para salir con amigos, no podía. Entonces fue 1 año y medio muy de dedicarle el tiempo y la energía, porque yo sé que es un tema delicado y que es un tema de respeto y que es un tema que no puedo cometer un error, me explico. Entonces, pues ya ahorita sigo abrazando a mis clientes, sigo abrazando como toda la parte post del libro, pero ya, gracias a Dios, ya encontré la fórmula perfecta como para hacerme tiempo, ¿no? Hacerme tiempo a mí misma y a mi familia y a todo, que es lo más importante para mí, amigos.
y eso se hace generando equipo. O sea, teniendo un gran equipo que me respalde y que me ayuda, que en su momento como a mí me costaba. Pero sí fue un viaje muy... O sea, nunca me voy a olvidar de todos los sentimientos de angustia, de desesperación, de felicidad, de sentimiento. O sea, cuando yo terminé mi manuscrito y sobre todo las conclusiones y todo eso, o sea, yo en la compu así, no puedo creer que ya acabé. O sea, porque nadie va a entender ese viaje nunca más que uno mismo. Y es bien bonito. Y que otras personas lo lean y que digan, qué padre esto. Yo sé lo que costó. Y así cualquier persona que cree algo, ¿no? Podríamos decir básicamente que con escribir este libro hiciste una maestría en superar el síndrome del impostor. Sí, pues seguimos en esas. Porque como bien dijo Adolfo Abad, el síndrome del impostor, entre más cosas logres, más grandes y tus éxitos personales y todo, más te viene a visitar, o sea, más está presente, ¿no? Entonces es con mucha fortaleza, con saber que uno hace las cosas bien, con rodearte de gente positiva, meditar. Yo no soy de meditar así de que... pero me salgo a caminar al parque y se me ocurren cosas y pienso, o sea, hay que dejar tiempo para pensar también lo que somos como seres humanos. Sí, pensar. O no pensar. Creo que, yo lo dejaré ahí. O sea, dejar tiempo para pensar, simplemente para que la cabeza se despeje, ¿no? Ajá. Y que lleguen las ideas, porque si no abrimos ese espacio, ¿cómo queremos que lleguen nuevas ideas? Exacto. ¿Cómo queremos que esos espacios se adornen de cosas nuevas, diferentes, si no le estás dejando literal espacio mental para que llegue todo eso? Sí, hay que dejar espacios, la verdad. Grandes espacios. Y bueno, continuando con tu trayectoria, ¿alguna vez te imaginaste llegar a ser autora de un libro? En una parte comentabas, yo siempre quise escribir un libro, pero no sabía de qué. Cuando empezaste a escribir esa historia y que tenía tanto que ver contigo, que tenía tanto que ver con los años que se van volando, ¿no? Con el trabajo que hacemos, ¿cuál era el sentimiento? O sea, ¿cómo te enfrentaste a ti misma? Decir, ¿esta soy yo? ¿O esta nunca me imaginé que iba a ser? ¿Cuál fue el sentimiento ahí? Es muy extraño porque justo, o sea, lo que es la primera parte, no sé qué sentimiento tuviste tú cuando leíste eso de yo siempre sabía, pero no sabía de qué. Como muy... es inspirador, ¿sí? O sea, me pareció una historia con la que muchos se pueden relacionar. Ajá. O sea, yo siempre yo sabía que quería hacer esto, pero no sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde lo iba a lograr. Exacto. Y es muy curioso porque, pues yo a mis 19 que estaba trabajando y 21 que estaba trabajando, pues ¿de qué iba a escribir un libro? Entonces, esa parte, o sea, esa pequeña parte y ese pequeño fragmento de yo siempre sabía que iba a escribir un libro, pero no sabía de qué, es fuerte. Porque te enseña que el tiempo te acomoda. O sea, el tiempo te va a acomodar y las situaciones y en el contexto en el que estés te van a acomodar a que las cosas sucedan. Y a mí me pasó, Max, te lo juro, esto nunca lo he contado y te lo voy a contar a ti porque te tengo confianza y es muy bonito, pero antes de que pasara todo esto de Penguin, yo ya estaba, o sea, te estoy diciendo unos 7 meses antes. Yo le escribí a Caro Castro, mi amiga en WhatsApp, voy a escribir un libro. No sé ni cómo ni de qué, pero lo voy a hacer. Y me puse a buscar de que agentes literarios, que es diferente a la editorial, para ver cómo es el proceso, cuánto costaba y todo eso. Ya tenía una idea yo de qué podía hacer y así. Me mandan la cotización, estaba alta. O sea, en ese momento yo decía, pues no puedo pagar 120,000 pesos de que me hagan un libro, ¿no? Porque pues tengo otros gastos. Y dije, bueno, me voy a ir por otro paquete en el que no me lo escriban, porque pues existen ghostwriters que escriben libros para autores, entrevistan y todo. Yo dije, no, yo lo quiero escribir yo, 100% yo. Y ya tenía como que todo planeado. Me mandan la cotización y ahí la tengo guardada, que dice, felicidades Paola, estás ahora lista para tu nuevo libro. Y dije, ok, perfecto, pues sí, le hago, saco dinero de acá, le pido a mis abuelos, no sé, porque yo quiero hacer esto, o sea, yo lo voy a hacer. Y
creo que 2 semanas después me diagnostican endometriosis, me tenían que operar así de urgencia. Y yo, no, mis ahorros, no, mis ahorros. Y lo dejé pasar, entonces dije, bueno, pues esta no es el camino, ¿no? Pasa mi cirugía, recuperación, trabajo, Y no es broma que, o sea, a mí creo que me operaron en enero, febrero, marzo. En marzo ya me estaba buscando la editorial. Y yo no tenía que pagar ni un peso, al contrario. Y era como, no, ¿cómo puede ser posible? O sea, y justo vuelvo a ese libro de Elizabeth Gilbert, que es como, las ideas te van a visitar y tú eres el host. ¿Las tomas o no las tomas? Y en este caso, yo sí creo que todo fue un plan en el que como que la idea me visitaba y yo no estaba disponible, hasta que ya fue como, ¿la tomas o no la tomas? O sea, es increíble para mí ver cómo pasan las cosas. Entonces, por eso esa frase. Porque yo desde niña escribía en blogs, compraba en WordPress, 100%. ¿Te acuerdas? O sea, tengo un blog, te lo voy a pasar, que ni yo había visto y alguien lo descubrió, de que, hola amigos, soy Paola, hoy les voy a hablar del amor. O sea, desde que no iba a escribir de eso. O sea, Dios puso su plan y la vida para que yo escribiera sobre lo que me apasiona y mi trabajo. Que ahora sí podemos decir, gracias idea por insistir. Sí. ¿Verdad? Porque me encanta esa anécdota o esa referencia que estás usando de cómo la idea te visitó tantas veces y literal ahora sí podemos decir gracias idea por darme la segunda oportunidad, porque a lo mejor en la primera estaba ocupada y no podía ser host. No podía atenderla. Ajá. Pero qué bueno que llegaste y insististe conmigo, ¿no? Sí. Sí, es algo súper bonito, o sea, yo siempre me voy a acordar de todo, o sea, porque me acuerdo la carátula de la cotización, de que, Paola, ya estás lista para tu nuevo libro, y luego la operación, y yo, bueno, primero la salud, obviamente, claro. Idea, pues vas a tener que esperar, y luego como que la vida fue que, bueno, te voy a dar la idea, pero de una manera mejor, y yo, perfecto. ¿Aceptó? Aceptó, ahora sí aceptó. No sabías que se venía 1 año y medio de saturar tus 2 brazos para... Sí, exactamente. Pero valió la pena. Sí, valió la pena bastante. Entonces, justo por eso es un libro muy especial para mí y espero que todos lo disfruten, que les guste y que se identifiquen con las historias. Yo lo único que pediría en general es abran su mente. O sea, el ecosistema de emprendimiento en México puede tener muchas visiones, ¿sabes? Esta es la mía. O sea, y que puede haber visiones en toda Latinoamérica, pero esta es la mía. Y justo no es un libro que se basa en el ego de, es que sale este emprendedor porque es súper bueno. O pusiste porque no, ese porque lo pusiste. O sea, es mi red. Es mi visión, ¿sabes? Y y nada, pues... Del libro, pues que seguramente seguirá dando de qué hablar y que seguramente, ya que salga impreso, que ahora solamente está en digital, seguirán llegando comentarios y seguirás escuchando esos testimonios de gente que se está identificando con él. Sí. Hay una frase con la que empiezas el libro que te quiero preguntar, porque ya he leído varias veces que la comentas. Todo lo que dices y haces son relaciones públicas. ¿Cómo fue que llegaste a ese concepto que es casi ya marca tuya, ¿no? Siempre lo dices y que se vuelve también como un distintivo, un identificador de lo que tú te dedicas. Esa frase, yo me acuerdo que la primera vez que la pensé es cuando estaba viendo, no me acuerdo si Succession o... Era una serie, es que hay varias que tengo anotadas ahí de que aprendizajes y así. Y cuando empecé a pensar como publirelacionista, o sea, por ejemplo, yo veo cosas de Taylor Swift, ¿no? Y digo, wow, o sea, el trabajo de la publirelacionista de Taylor es de que wow, o sea, literal. Entonces, veo también cómo hablan otras personas en público y con quienes se llevan y qué escriben y todo y qué dicen, y en las reuniones veo como, o sea, mi cerebro como que ya no puede parar, ya lo analiza todo, y justo ahí es como pienso, todo lo que dices y haces es relaciones públicas. Y me empecé a dar cuenta en las consultorías que doy con emprendedores que todo lo que dicen y hacen son relaciones públicas. O sea, literal, todo lo que estamos haciendo siempre es relaciones públicas. Menos cuando dormimos, ¿no? Pero en el día al día, en estos eventos a los que vamos, o sea, es como un mantra. Y ya yo lo tengo muy grabado en mi mente. Y no significa que seas un robot. O sea, ojo,
No es como que te tengas que estar cuidando 100% de qué vas a decir y cómo te vas a comportar. Por eso a mí el término de marca personal me disgusta. Y me gusta más el tema de la esencia digital, que es el yo misma en internet. Pero soy yo, ¿no? No finjo, es mi misma voz, es mi misma personalidad, hablo de miedos, y no solo soy como un avatar, no. Sí, o sea, como que tú tratas de ser disruptiva en el concepto de construir una marca personal. Al contrario, mantener una esencia digital. Exacto, porque construir una marca personal me parece que es un término que siempre se va a seguir usando, ¿no? O sea, viene la marca personal, pero me parece más bonito y más real que mi marca personal sea esta, la que está allá en internet, o sea, en todo, digo, sí, internet y luego quién sabe en qué otras cosas que nos toquen, pero que siga siendo yo y que no tenga que construirme de que yo me voy a vestir así ahora y así, o sea, obvio, pero y esto me va a llevar al... Y esto me va a llevar porque es mi marca personal, no, o sea, yo me he visto así porque me gusta mucho y porque, me encantan, pues, mi estilo que siempre he tenido, o sea, y tú lo sabes. Entonces, mi tono de voz, o sea, yo no hablo en redes sociales así, porque es mi marca personal, o sea, no, yo hablo así, tal cual, como siempre, y justo por eso hay personas en internet que si te das cuenta, las ves en persona, a sus redes y dices, no manches, es la misma persona, o sea, habla igual, ¿Sí simpática. ¿Crees que sí pasa o Sí. son más los que tienen tan construida la marca personal que cuando apagan el celular se desenchufa? Ay, pues no lo sé, Max. Yo creo que sí hay... Y no es su culpa. O sea, no es culpa de nadie. Yo creo que el concepto los ha llevado ahí como tu marca personal. Compra mi curso de marca personal. Marca personal, marca. Y es de qué. ¿Y yo qué soy? O sea, porque me tengo que construir en algo que tú me estás diciendo que tengo que ser. Una cosa son los consejos hacia... Sí, o sea, publica contenido, habla de ti, educa. O sea, la gente tiene que educar sobre lo que sabe, no nada más hablar. Pero me encantó lo que estás diciendo. Esa disrupción, si podemos decirlo así, entre construir una marca personal y mantener una esencia digital. Porque claramente el mantener una esencia digital es mucho más difícil. Sí, obvio. Porque involucra ser uno mismo. Exactamente, involucra ser uno mismo y como que ya tiene que ser cuidadoso. Que hay mucha incomodidad en ser uno mismo. Sí. O sea, que no sé si has visto, yo no tomo el curso ni nada, pero hay uno de estos, me salió un comercial en Instagram o en no sé dónde, de esta página, no me voy a acordar, de cursos así con super expertos. Por ejemplo, que hay uno de storytelling con Shonda Rhimes, ¿sí? Y que había uno donde entraba una actriz caminando por un cuarto y se sentaba en una silla. Y decía, esto es lo más difícil para cualquier actor. Actuar normal. Y yo creo que también por ahí podemos encontrar este término que estás platicando. O sea, sé normal, actúa normal, sé tú mismo. Esa es tu esencia digital. Es que la esencia digital, yo siempre cuando me contratan para, sobre todo las asesorías y todo, es de que, Paola, es que quiero mejorar mi marca personal. Y yo, no, aquí no vamos a hacer eso. O sea, para marca personal, a ver, el término ya está, no lo voy a quitar yo ni nadie, es marca personal, ¿no? Viene desde Estados Unidos. Pero es por eso que cuando alguien se equivoca en redes sociales, en canales digitales, en vivo o lo que sea, y sale el lado humano, se les hace una crisis de reputación horrible. Entonces, y eso nos puede pasar a todos. Toda persona que tenga un micrófono al frente y que diga algo que incomode a una audiencia, a una persona, a un sector o lo que sea, se puede provocar una crisis. Entonces, es por eso mejor tratar, al menos, o ser real, auténtico, con cuidado, obviamente, ¿no? O sea, el micrófono también, pues es un honor tener un micrófono al frente. Un arma poderosa. Es un arma poderosa, es un arma de 2 filos. Pero por eso a mí no me fascina el concepto de marca personal, porque también siento que enganchan a personas que realmente quieren crecer. Y les dicen, tú tienes que construirte y hacer esto y escribir contenido y como que lo saturan y dicen, ¿de qué? O sea, ¿me explico?
Sí, o sea, como que no te vas a la naturaleza de la persona. Ajá. O sea, ¿qué es lo que tenía que ver esto contigo? O sea, no es una fórmula que funcione para todos. Y que bueno, habrán especialistas que sí digan que sí. la fórmula de marca personal es... Y les funciona Sí. y está bien. Pero este enfoque como más en lo personal me gusta. O sea, pensar también cuáles son tus motivaciones, cuál es tu contexto, qué es lo que te gusta, por qué vas a hacer eso, por qué te vas a presentar de esa forma. Eso Es va lo a tener un importante. poco más que ver contigo también. Sí, porque a final de cuentas lo que yo me pongo a pensar siempre es, pues el camino pareciera ser muy largo, pero no lo es. Y también aquí todos tenemos nuestros días contados. Claro. Entonces yo quisiera que cuando yo falte, la gente se acuerde de mí por los sentimientos que yo provoqué a lo de mi libro y todas esas cosas, a más de que, no, pues es que Paola ganó este premio y la marca personal de que estuvo en esta revista y no, o sea, yo creo que me recuerden por la esencia. Entonces, por Sí, eso... por lo que les hiciste sentir. Ajá, o exacto. cómo les hiciste sentir. Sí, Está exactamente. bonito, eso está muy bonito. Quería preguntarte ahorita que hablabas de las crisis. ¿Te han tocado crisis que tú hayas tenido que atender y que tú hayas dicho, o sea, cuál es tu cara ante la crisis de algún creador digital, emprendedor, empresario con quien trabajas o no, que se acercan contigo? Tengo este problema, o sea, ¿tú crees que todo se puede resolver o hay crisis que son a veces Irresolubles. Ajá, que ya está muy, muy, muy pesado el tema y que Sí. prefieres no manchar tu nombre? Pues mira, yo hasta el día de hoy nunca, o sea, con las personas que trabajo no he tenido crisis, nunca. Además que no es mi área. O sea, mi área es prevenir. ¿Cómo? Cuidando al emprendedor, entrenándolo para medios, asesorándolo bien de las temáticas, guiándolo a cómo tiene que hablar, pero no de que tienes que hablar así, sino cómo vas a sacar tu mejor potencial para hablar. Las personas que hacen crisis son también publirelacionistas, pero enfocados en crisis. Yo no entro ahí. Ahí hay muy buenos aliados míos, sobre todo en la Ciudad de México, que sí se enfocan en crisis, mucho de políticos y empresarios muy grandes, ¿no? Pero sí, las crisis se pueden venir en cualquier momento. Y no, muchas veces ni siquiera son provocadas por uno mismo. Son cosas que la gente periodista se van enterando. Digo, estoy hablando de figuras muy grandes, ¿no? Y se vienen como las crisis. Pero por eso siempre es bueno, que es algo que para los creadores de contenido, ¿no? Que trabajan mucho con agencias de marketing, sobre de todo. management. De management. ¿Tienen departamentos de relaciones públicas y de crisis? No sé, y no creo. Y por eso hemos visto que desafortunadamente muchos creadores no saben. No es su culpa, es que no tienen un entrenamiento. Y a veces uno lo puede decir algo de buena manera e intencional y pues la respuesta va a ser otra. Entonces, yo lo que le recomendaría a todas las personas que quieran como empezar en camino de la vida pública o digital, asesórense con un publirelacionista que de verdad los respete y los quiera proteger, ¿no? Y otra parte que es súper característica de ti, que muy probablemente muchos que nos estén escuchando, que estén viendo este episodio, te conocerán por LinkedIn, que es la red social por la cual has compartido todos tus capítulos de trabajo, donde has compartido todo este viaje del libro. Por ahí veíamos tus posts donde ponías cómo ibas con el libro, cómo te estabas enfrentando al reto. ¿Cuál sería tu opinión o cuál sería tu perspectiva que pudieras compartir referente a LinkedIn para los que no están todavía ahí? Ok, LinkedIn tiene como la mala fama de ser solo para buscar trabajo, ¿no? Pero LinkedIn es para mí una de las redes profesionales o sociales o digitales más padres. Porque si tú sabes muy bien cómo curar tu red, se convierte como en un medio de comunicación. Entonces, o sea, viene un panel ahí de noticias y luego hay cursos, te enteras de qué está pasando en el mundo. Por ejemplo, que si mi mundo es muy empresarial y todo, pues ahí me entero de qué eventos hay, de qué rondas nuevas se anunciaron. También conozco gente nueva. O sea, ahorita cuando saqué lo de mi libro, el post sí se movió bastante.
cuando se mueve mucho un post es porque tiene muchos comentarios, ¿no? Y les va saliendo en las redes de todos y así, cosa que en Instagram no, ni en pues, Twitter menos. Bueno, un poco, pero Twitter la verdad sí está cañón. X, perdón, ya no se llama Twitter, nunca se me va a poder acostumbrar la idea. Pero bueno, entonces LinkedIn te da una visibilidad muy padre. O sea, a mí ya me buscaron de varios medios de comunicación que ni siquiera son mexicanos. O sea, no sé por qué di en 2 españoles. Y pues a mí me abre muchísimas puertas también crecer para Europa, ¿no? Que es algo que en mi mente nunca me hubiera imaginado. Pero que o sea, el mundo de las redes, las personas tenemos que empezar a verlo más como un canal de oportunidades en donde podemos estar sin estar ahí. Que es la maravilla del internet. Muchas veces se nos olvida. A veces caemos más como en el ego, ¿no? De qué foto voy a subir y qué voy a poner. Pero, a ver, que está más allá fuera de mi alcance. Eso es lo padre. Entonces, si no tienen LinkedIn, yo les sugeriría que sí se abran uno y que empiecen a explorar, porque aparte a cada rato cambia. O sea, y el equipo de LinkedIn editorial, es bueno. O sea, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga más bien que trabajaba ahí. Y cuando me explicó todo lo que hacían y todo, era como, wow, o sea, sí, está padrísimo. A mí me encanta, la verdad. Sí, que como dices, ese post de creando unicornios de tu libro tenía una infinidad de comentarios. Inmediatamente, recuerdo que me encantó la naturalidad con la que dijiste, realmente estabas presentando el título y la portada. Ajá, la portada. Y luego comentaste, oigan, y ya salió, o sea, ya está en Amazon, ya pueden adquirirlo en digital, adelante. Sí. Y a los pocos minutos, unas horas a lo mucho, ya estaba en el ranking de los libros más buscados de emprendimiento. Ajá, exacto. O sea, eso LinkedIn. estuvo padrísimo y fue por LinkedIn. Sí, fue por LinkedIn. No, la verdad es que Instagram es muy para motivación y de que hablar con más personas, Max. A veces a mí me pasa que hablo con tantas personas digitalmente y en persona no tanto. O sea, mi equipo, mi familia, mi perra, literal. Mis amigas cuando las veo y así, pero LinkedIn me llevó a eso, pero no me llevó a eso porque yo puse el post. Me llevó a eso porque yo ya tenía una red curada muy buena de gente que estaba al pendiente, o no tan al pendiente, pero que sabían lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues sí. La verdad, sí, nunca me lo esperé. O sea, eso llegó al número 1 en emprendimientos, negocios, historias de negocios. Pero a final de cuentas, la realidad es que es un ranking más. O sea, ahorita el libro ya debió haber bajado. No sé si siga en el mismo puesto y es algo que yo no me la paso revisando. Lo que ahorita me interesa a mí es como promoverlo más en las librerías que está. O sea, ¿puedo decir marcas? Claro, claro. Está en Amazon, Gandhi, el Péndulo, Sótano, Sanborns, o sea, cómo llegar ahí es wow también para mí a nivel personal. Sí, no, y también como, pues el hecho de que tu libro esté muy disponible en lugares donde mucha gente visita, pues eso es buenísimo porque la historia llega a más lectores. Más personas. A más lectores, porque como decías hace un momento, hablando ya de otro tema, pero con todos estos libros digitales y con estas editoriales que te preparan tu libro y que te ayudan a distribuirlo, pues el alcance es muy diferente, ¿verdad? Sí. Ya estar en las librerías clave donde mucha gente se puede encontrar con esa historia. Estoy súper contento de estar platicando contigo. Para cerrar el tema de LinkedIn, quería preguntarte, ¿cuál sería tu fórmula? Sé que aquí no somos tanto de fórmulas ni de abecedarios para seguir la receta, recetarios para encontrarlo. Paso número 1. Ajá. Pero ¿cuál sería tu estrategia más bien de LinkedIn? O sea, ¿cómo hablarías de esa curaduría de tu red? Ok. Pues vuelvo a la esencia digital. ¿Qué quieres transmitir y con qué tipo de personas te quieres relacionar? La fotografía, pues, tampoco así como súper formal. Y si la quieres súper formal, súper bien. Algo que realmente muestre tu lado también humano, ¿no? Se nos olvida que en las redes sociales está en nuestro lado humano expuesto. Entonces, te diría que una semblanza breve que dijera qué haces, en qué me puedes ayudar y cómo yo más o menos entender cómo puedo conectar contigo a futuro o a presente. Y es mucho de depurar tu red. O sea, LinkedIn
es más para, por ejemplo, yo tengo muchas periodistas, editores, otras publirelacionistas, emprendedores, startups, fondos de inversión, medios, gente de medios. Entonces es mi mundo. Y prefiero que ahí se quede ese pequeño mundo que a lo mejor conectar con doctores o a menos de que o con otra profesión, ingenieros, no sé. Porque pues no es que sea que no los quiera dejar entrar, sino a lo mejor yo sí quiero que mi algoritmo me muestre solo las tendencias y así. Entonces uno puede ir creando su propia red y eso está padre. Como que ya te va a salir gente de todos lados, pero siempre relacionados con los contactos que están, o sea, que tú tienes principales. Y también lo padre de LinkedIn es que tiene muchas formas de hacer contenido. O sea, puedes subir texto, puedes hacer artículos, puedes hacer un newsletter, puedes hacer videos, fotos, carruseles. Es muy educativo, depende de las personas que tengas en tu red. Sí, como que esa es la clave, ¿no? Tener una, como tú dices, una red que sí curada. te interese por el área en la que te quieres mover. Sí. Yo a la mayoría de las entrevistas que hice en mi libro fue por LinkedIn porque supe llegar, o sea, sí, o sea, fue por LinkedIn, 100%, no conseguía a nadie en Instagram. Porque no era el nicho, ¿te fijas? O sea, si yo hubiera tenido que conseguir creadores de contenido, pues obvio los busco en TikTok o en Instagram. Las redes sociales se tiene que entender que son de nichos. Y eso, una te puede ayudar con otra y a lo mejor una persona no está acá, pero sí está aquí y todo es como el FBI, o sea, vos vas buscando hasta que encuentras. 100%, Sí. Y haces como ese mapa que tú dices de conectar los puntos y no nada más no es la persona de contacto, sino los puntos de contacto por los cuales puedes llegar. Y eso es súper fascinante, ¿no? Porque eso que decías hace un ratito de, oye, tengo que lograrlo y voy a lograrlo a como dé lugar. O sea, que encontrar a la persona y que me diga que sí. Y eso es una satisfacción increíble, ¿no? Sí, se siente muy padre, la verdad. Paola, pues muchísimas gracias por ser parte del Poder de Crear. Gracias. Me encanta que también tu título de libro es Creando Unicornios. Queda perfecto con nuestro tema aquí en el podcast. Gracias por compartir tu historia y pues me encantaría que invites a los que nos escuchan para que se animen a buscar tu libro, que lo puedan encontrar próximamente ya en físico y que te sigan. Sí, gracias. Pues ya escucharon toda la historia, o sea, creo que la invitación es para los que se queden con ganas de quiero conocer más. El libro ahorita ya está disponible en todas las librerías y en Amazon, Mercado Libre. Son un montón, hasta está en Estados Unidos en Target, Barnes & Noble, son muchas. Creo que al menos aquí en México sí lo encuentran. Y pues muy agradecida con todas las personas que no solo que lo lean y lo compren, o sea, que lo compran, lo leen, me escriben de que, oye, Paola, esto para mí personalmente me llegó. Eso es muy bonito porque me hace recordar todos esos días que yo estaba en cafeterías, en mi casa, en mi oficina escribiendo, o sea, que yo decía, esto sí, esto no. Entonces, es muy bonito ver el proceso creativo de algo que tardó en llegar y en salir, pero que ya está aquí. No, hombre, está padrísimo. Yo no lo he acabado, ya lo estoy empezando, pero me está encantando. Me encanta el título, me encanta la portada, me encanta que tú seas la autora porque así como te lo dijo tu editorial, eras tú quien tenés que contar esta historia porque eres un referente en el mundo del emprendimiento en México y ahora estás dándole visibilidad a muchas historias y a través de este libro pues se inspirarán muchísimos a ser emprendedores, a conocer más de los startups, a educarse sobre todos estos temas que a lo mejor podrían parecer distantes para algunas audiencias. Ahora sí, ya no hay excusa porque ya están disponibles en tu libro y eso me fascina y me siento también muy contento de ser tu amigo, de conocerte de tanto tiempo, ver que estás cosechando tantos éxitos, como lo dije al principio. Yo desde que nos conocíamos de niños, yo siempre estabas muy segura de dónde querías estar y ahora te veo navegando con tanta naturaleza de súper bien en lo que haces y eso me da mucho gusto. Y pues nada, te agradezco por haber estado aquí en el podcast. Igualmente. Tus redes sociales, por favor, para que los que te escuchen te puedan encontrar. Instagram, Paola Villarreal C de Carvajal. Ahora ya saben por qué el C. Y creo que es el que más utilizo, ¿no? Instagram. Y en LinkedIn, obviamente. Paola Villarreal Carvajal, sí. No, pues muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros. Gracias. Nos quedamos con Igualmente. tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.